Gracias, Dios. En esta hora vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: Aplica bien lo que te han dado. Aplica bien. Dios nos regala, nos da, suple tantas cosas, pero Él espera que cada una de ellas sean bien aplicadas por nosotros. Que sepamos lo que tenemos que hacer y lo hagamos también. Muchas veces las personas reciben y no saben para qué. Ni siquiera saben que se lo dieron, que vino de algún lugar eso. Y Dios suple en abundancia, y Dios quiere que nosotros seamos sabios en conocer su voluntad, para lo cual nos entrega las cosas. Quiero pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 17. Santiago 1:17, dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo aquello que tú conoces y que aún no conoces, que es bueno y es tuyo y lo tienes, Dios te lo ha dado. Él es que entrega todo. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Él. Tenemos mucho, cada ser humano tiene mucho que ha recibido de parte de Dios. Dice más en el capítulo 4, verso 17, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estaremos mirando entonces que Dios nos da muchas cosas para que nosotros también sepamos darla a otros, hacer lo que Él quiere que sea hecho. Nos usa muchas veces como instrumentos para bendecir a otras personas. Y aquí nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. No está haciendo lo que Dios le manda a hacer. Está siendo egoísta, está acaparando lo que ya tiene, los dones, los talentos que vamos a ver más adelante, que ha recibido, y está pecando delante de Dios. Normalmente le pedimos a Dios que nos dé más. Queremos mucho más. Y Él suple y Él da todo. Pero de lo que nos da, Él espera que hagamos también su voluntad. Porque si no lo hacemos, estaríamos pecando. Quisiéramos entonces mirar dos ejemplos en dos parábolas que Jesucristo ha dicho sobre lo que es ser personas fieles o infieles con lo que hemos recibido. Veamos la primera en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 42. Dice así la palabra de Dios: dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Paremos allí. Verso 42, hemos visto quién es el mayordomo fiel y prudente. Un mayordomo es alguien que ha recibido autoridad, ha recibido una posición, tiene algunos privilegios dados por su Señor, pero no es para sí mismo. Dice: para que les dé su ración a su tiempo. Cada persona que Dios le pone en nivel de autoridad, de dirección, tiene una responsabilidad para con Dios y para con aquellos que son de Dios, a quienes tiene que servir. Y dice la palabra aquí: bienaventurado ese siervo, si el Señor, cuando regrese, que va a regresar y va a pedir cuentas, lo halle haciendo lo que tenía que hacer. Dice más:
le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces hay una gran expectativa en los servidores que son fieles de que Dios dice, le pondrá en algo mayor aún. Pero ¿qué pasa con los que no son fieles y prudentes? Verso 45 dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Terrible, porque personas se descuidan. Dios les ha dado, el Padre de las luces le ha dado en abundancia, plenitud de dones. Recuerde, todo don perfecto viene de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Personas tienen demasiado y creen que ellos son agraciados, favorecidos de Dios, y no se dan cuenta que Dios les está dando algo para que lo lleven a otros, para que no abusen de otros, para que no golpeen a otros, para que no se crean ellos los señores de los demás, sino solamente mayordomos, personas que Dios quiere utilizar para bendecir a los suyos, a su pueblo. Aquellos que no son fieles, dice aquí, Dios los va a poner con los infieles, como si nunca han sido de Él. Serán rechazados. Versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Wow. Aquí tiene que ver con la voluntad de Dios. Hay personas que saben cuál es la voluntad de Dios y no la hacen. Es un terrible problema en que se mete, porque Dios dice será azotado mucho. El castigo viene fuerte sobre esas personas, porque el que sabe la voluntad de Dios y no la hace se vuelve rebelde. No quiere agradar a Dios, quiere vivir a su manera. Entonces a los rebeldes Dios castiga duramente. Pero el no saber la voluntad de Dios no exime a nadie tampoco del castigo, de los problemas. Dice que el que no la sabe y hace lo indebido será castigado también, aunque en menor grado, pero será castigado también. Entonces la Biblia nos exhorta en muchos lugares a que seamos sabios en conocer la voluntad de Dios. Nos exhorta, debemos conocer la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas para poderla hacer. Porque el no conocer la voluntad de Dios podría acarrearnos a nosotros inconvenientes, situaciones difíciles, o como dice aquí, será azotado poco. Conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es clave. Por eso tienes que saber aplicar muy bien lo que has recibido de Dios, lo que Dios te ha dado. Debes conocer qué tienes de parte de Dios y qué Él quiere que hagas con lo que ya tienes. El apóstol Pablo ha dicho, ¿qué tienes que no has recibido? Si todo lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te jactas? Dice él en una de sus cartas en 1 Corintios, dando a entender todo lo que nosotros tenemos en la vida, lo hemos recibido. Aún la propia vida la hemos recibido. El cuerpo que tenemos, las cosas de las cuales estamos disfrutando en la tierra, todo lo hemos recibido. Nada lo hemos fabricado. Entonces no podemos jactarnos de nada porque somos receptores de todo. Y por eso Dios nos manda aquí a que recibamos lo que Él nos da, toda buena dádiva nos da, pero que sepamos para qué nos lo da. Dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado,
también mucho se le va a pedir. ¿Tienes tú mucho de parte de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Crees que no tienes mucho? ¿Qué estás haciendo con lo poquito que crees que tienes? Es importantísimo reconocer que el Señor vendrá a pedirnos cuentas. Dice aquí, a la hora que no sabemos, el día que no imaginamos, el Señor vendrá a pedirnos cuentas. Y la otra parábola que vamos a ver es más explícita. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vaya allí, por favor, comenzando en el versículo 14. Mateo 25, verso 14. Dice así el Señor Jesús, y hace una comparación con el reino de los cielos, que así funcionan las cosas en el reino de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Paremos allí. Hay personas que viven quejándose porque el otro tiene más. Y hay personas que se viven enorgulleciendo y vanagloriando porque otros tienen menos y ellos se creen superiores. Aquí dice la palabra que Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. El dar de acuerdo a su capacidad quiere decir que Dios nos conoce y sabe hasta dónde nosotros podemos hacer lo que Él quiere que hagamos con lo que nos entrega. Él nos conoce. Si tú has recibido mucho o poco, es porque Dios sabe lo que tú puedes hacer. Es porque Dios comprende tus limitaciones también. Pero veremos más adelante lo que el Señor dice a aquellos que reciben poco, pero hacen mucho con ese poco que hacen. Vemos aquí, hermanos, dice la palabra que a uno le da 5 talentos y a otros 2. A uno le da solo 1 talento. El que más se puede quejar sería ese. Pero el que le da solo 2 podía tener un motivo de queja. ¿Por qué hace diferencia? ¿Por qué hace acepción? ¿Por qué esa manera de tratar a uno mejor que a otro, diría? Pero en Dios nunca hay injusticia. Dios sabe lo que hace. Ahora, ¿qué hace cada persona con estos talentos? Eso es lo importante. Y la palabra talento en la Biblia se emplea en varias maneras. Una de ellas es para hablar a nivel económico. Un talento tiene un valor, que es un valor aproximado de $1,000, un talento. También un talento es un potencial de una persona. Tiene el potencial para lograr algo. Y en ese es el sentido que quisiéramos aplicar esta palabra en este mensaje. El potencial que hemos recibido de parte de Dios de acuerdo a nuestra capacidad. Un potencial para hacer su obra. Veamos, dice el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otra vez, estamos recibiendo, creemos que no vamos a dar cuentas, pero el Señor va a venir. Porque esos talentos no son nuestros, esos talentos son del Señor. Él es que nos da las cosas y Él es que quiere que cumplamos su voluntad con aquello que Él nos ha entregado. Dios te va a pedir cuentas, hermano, hermana, algún día, el día que no esperas, de la manera que no te imaginas, a la hora que nunca se te ocurre, va a venir el Señor a pedirte cuentas. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo le vas a contestar?
Dice el versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Paremos allí. 3 personas, 2 de ellas actuaron correctamente. No importaba si al Señor le devolvieron 5 talentos o 2 talentos más de lo que él había entregado. A ambos les dijo las mismas palabras, buen siervo y fiel. Y les dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú haces lo que tienes que hacer con los 2 talentos o con los 5 talentos que Dios te haya dado, puedes estar seguro, segura que Dios te va a dar la recompensa que Él tiene para ti. Dios es fiel. Dios no va a olvidar lo que tú haces para Él. Dios te va a poner entonces en algo mucho mayor, porque 2 o 5 talentos es solamente una prueba de parte de Dios. No quiere decir que el Señor no tenga más de 2 o de 5 para ti. Él podrá tener miles y miles, pero te está probando con 2, con 1 o con 5. A ver, ¿qué vas a hacer? Si vas a actuar correctamente o si vas a estar quejándote. Si vas a creer que Dios está actuando bien contigo o si vas a estar entonces haciendo cosas indebidas, creyendo que Él no te trata bien. Como este último se queja, no tiene una idea correcta de su Señor. Más bien, él cree que su Señor es abusador y por eso tiene miedo. Si tú tienes miedo, es porque no has conocido el amor de Dios. Si tú estás con Dios, no vas a tener temor porque Dios no te va a hacer nada malo, no te va a destruir. Dios quiere levantarte, pero te quiere probar también. Aquí vemos que una persona negligente, una persona que no hace lo que tiene que hacer, es considerada un siervo malo. ¿Qué has hecho últimamente con lo que Dios te ha dado? ¿Cuántas cosas tienes? ¿Qué imaginas que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Estás enterrando tus talentos? ¿Estás guardándolo para luego o para ti solamente? ¿Estás tratando de mostrar a otros que tú no tienes nada de parte de Dios y que por eso no pueden esperar nada de ti? ¿O estás tratando de esforzarte diligentemente con lo poco o mucho que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu reacción a lo que has recibido de parte de Dios? Porque de acuerdo a lo que tú conozcas de Dios, tú vas a actuar, y de acuerdo a tu acción, entonces vendrá la aprobación o el rechazo. A este último, mire lo que le pasó, versos 28 al 30, dice el Señor, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! No creas que Dios se va a conformar con que le digas que no tienes nada con lo que Él te dio. Con que le digas que no produjiste nada. Con que le digas que estabas muy cansado. Dios no recibe excusas. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios te ha dado es porque Él sabe que tú tenías la capacidad para desarrollarlo. Es de acuerdo a tu capacidad que has recibido lo que tienes. Lo importante es saber qué estás haciendo, cómo estás aplicando esos dones de Dios, esos talentos de Dios, esas buenas dádivas que Dios te ha dado. ¿Cómo lo estás aplicando en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Es muy importante. Otra vez, porque tendremos que dar cuentas a Dios. Y en este mensaje vamos a mirar ahora lo relacionado al potencial por los dones espirituales que tenemos como pueblo, como iglesia y como individuos. Porque cada persona tiene dones de parte de Dios para uso en la obra del Señor. Muchas veces no son conocidos, no sabes que los tienes. Otras veces los quieres ignorar. Otras veces te estás quejando porque miras a aquel que tiene uno que tú quisieras y te sientes inconforme con lo que Dios te ha dado. En lugar de ser agradecido, agradecida, estás haciendo cosas que no debías hacer. Vaya por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, como nos explica allí la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, 12, está hablando a nosotros como individuos y como cuerpo. Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Repito el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Da a entender que el cuerpo de Cristo no se conforma por una sola persona. El cuerpo de Cristo se conforma por todos aquellos que han sido bautizados según Jesucristo ha mandado, después de creer en Cristo, después de haber recibido la gracia de Dios para el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la restauración de sus vidas. Después que Dios les ha hecho nuevas criaturas, Dios ahora los pone junto con los demás y ellos forman el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Miembros cada uno en particular, pero entre todos conformamos el cuerpo de Cristo. Como dice en el verso 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, hermano, hermana, reconoce, tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, junto con los demás conformas el cuerpo de Cristo, pero como miembro tienes una función particular, especial, única. No puedes decir el ojo al oído, no te necesito. No puedes decirle la mano al pie, no te necesito. No puedes decirle una parte a otra parte del cuerpo, no te necesito. Porque todos somos un solo cuerpo y nos necesitamos. Tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos. Tenemos que comprender la perfección del cuerpo para hacer nuestra función y no ser un obstáculo.
Tenemos que conocer nuestras habilidades dadas por Dios para entonces actuar apropiadamente. Si no conocemos lo que Dios nos ha dado, estaríamos siendo ignorantes de cuál es la voluntad de Dios, y como leíamos en Lucas 12, podrían venir azotes, problemas, situaciones, porque no hemos sido tal vez diligentes en conocer la voluntad de Dios. Pero si la has conocido ya, si sabes lo que tienes, ¿qué estás haciendo? ¿Estás conforme con lo que has logrado? ¿Crees que eso es lo único que podías hacer? ¿No crees que Dios te ha dado más talentos que eso que has hecho? ¿Estás siendo negligente en alguna área de tu vida? Es importante que reflexionemos, porque Dios espera que comprendamos que somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia y como individuos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hay variedad de dones para la iglesia. Todos tenemos algo que hemos recibido de parte de Dios. Nadie está en la iglesia como un apéndice que ni se sabe para qué lo pusieron. Todos tenemos una función en el cuerpo, vital esa función. Y muchas veces, repito, por ignorancia o por temor a actuar, por temor a creer que no lo vas a hacer bien, escondes el talento, creyendo que le vas a decir a aquel que te lo dio, aquí está mi talento, por lo menos no fallé en mi propio cuerpo. Y Dios te va a decir infiel, Dios te va a decir que eres injusto, Dios te va a decir que eres negligente, Dios te va a decir que vayas fuera de su presencia. Es muy delicado esto. Dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Da a entender, ¿crees que el cuerpo es homogéneo en cada una de sus miembros? ¿Que cada miembro es el cuerpo? No, no es así. Cada uno tiene su función. Cada uno ha recibido algo de parte de Dios. ¿Será que hay algunos más importantes que otros? Todos somos importantes para Dios. Toda obra que Dios hace es buena, es perfecta y es importante. No podemos menospreciar lo que tenemos. No podemos. No menosprecies el don que Dios te ha dado porque te estás comparando con otro que dice, oh, aquel es más importante. No hagas eso. Estarías menospreciando al dador, a aquel que te lo ha entregado por pura gracia. Reconoce lo que tienes y ponlo en acción, ponlo a trabajar. Y recuerda, Jesús dijo, eso es lo poco. Si eres fiel en lo poco, te va a poner en lo mucho. Pero no te compares. No te midas con los demás, mídete con el patrón de Dios. ¿Qué te ha dado Dios? Y comienza a ser diligente en eso que Dios te ha dado. Pero hay algo más. Puedes estar actuando con tus dones, puedes estar haciendo lo que se debe hacer, lo que Dios espera que hagas, pero ahora viene algo muy importante. ¿Cuál es la actitud con que lo haces? ¿Y cuál es la motivación con que lo haces? Porque hay varias motivaciones. Una motivación, si leíamos en las parábolas anteriores, puede ser el temor a ser castigado. Una motivación es para que no me castiguen, lo voy a hacer. Pero hay una mejor motivación. Es esta motivación que dice el versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál será este camino?
lo dice en el capítulo 13, el verso siguiente. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo aquí? Hay personas que tienen el don de lenguas y muchas veces juzgan a los que no lo tienen como que algo les falta. Parece que ellos creen que tienen demasiado y no se dan cuenta que Dios le da a uno algo y a otro otra cosa. Dice, y si tú tienes ese don y hablas lenguas angelicales, pero te falta amor, ¿de qué te sirve? Cuando estás usando tu don, es un címbalo que retiñe los oídos y hace daño, porque no muestra con tu testimonio quién es Dios que te ha dado el don. Recuerda que Dios es amor. Y si tú tienes amor, entonces estás reflejando al Dios verdadero. Pero si lo que estás haciendo es usando un don sin amor, de nada sirve. Dice el verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hablando de profecías, habla de profecías aquí, no es profecía de lo que va a venir, escatológicamente hablando, es profecía de entender la palabra, entender que algo está escrito y Dios te dice, este es el significado, quiero que hagas eso. Por eso la Biblia nos manda, Pablo dice, procuren profetizar siempre, procuren entender qué es lo que Dios está hablando, qué está diciendo. Dice, si tú tuvieras entendimiento pleno de la palabra y tuvieras toda ciencia, todo ha venido a ti, Dios te ha dado una sabiduría impresionante y no tienes amor, de nada sirve. O si dice aquí, tuvieras una fe tan grande que mueves montañas, pero no tienes amor, no sirve para nada tampoco. Verso siguiente, versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada. El amor, ahora lo define, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no tiene envidia. Si en tu corazón sientes envidia porque te estás comparando con alguien, si en tu corazón hay amargura porque sientes que te han tratado mal, que te han dado menos cosas de las que tú crees que mereces, no olvides, Dios fue que te hizo y sabe tu capacidad. Dios espera que con eso poquito le seas fiel para que veas cómo Él te va poniendo cada vez en una responsabilidad mayor, para que veas cómo tu vida va a ir de gloria en gloria, porque el Espíritu te va a guiar. Pero sé fiel en lo poco y verás cómo Dios te pone en lo mucho. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. ¿Y sabes algo? En esta definición del amor, que muchas veces la hemos escuchado, la hemos leído, quizás la hemos analizado en múltiples ocasiones, pero estamos aplicándola, estamos analizando cada una de esas palabritas que están allí, que es sufrido, benigno, que no es jactancioso. Nos hemos dado cuenta en alguna ocasión que hemos sido jactanciosos, vanagloriosos o hemos creído que éramos mejor que los demás. Démonos cuenta que si actuamos así, no estamos actuando en amor, porque el amor no hace nada de eso. El verso 7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán
y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo lo demás se acabará, pero el amor no se acabará. Por eso dice el verso 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Entonces, nosotros podemos recibir muchas cosas de parte de Dios. Podemos tener muchos dones. Cosas maravillosas podemos hacer en el Señor. Sí, pero eso no es nada comparado con el amor. No tiene mucho para ofrecer si no tienes el amor de Dios. Si no tienes a Dios mismo reflejado en tu vida, en tu corazón, que todo lo que tú hagas es motivado por el amor de Dios. Otra vez, no es la motivación el temor a lo que pueda venir. La motivación correcta es, por amor lo voy a hacer. Por amor voy a servir en el cuerpo de Cristo como Dios quiere. Por amor voy a poner mis dones al servicio del Señor para hacer su voluntad. Por amor. Y haciéndolo por amor, Dios te va a progresar. Aquellos que recibieron los talentos, Dios les permitió que multiplicaran lo que habían recibido. Y luego fueron puestos en una posición aún mayor. Pero cuando tú haces las cosas por amor, primero por amor a Dios, que te ha dado la vida y te ha salvado y te ha mostrado su amor. Y segundo, por amor a los demás, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios también. Cuando todo lo que haces por amor, lo realizas para la gloria de Dios y para hacer su voluntad, Dios te va a progresar. Dios te va a multiplicar los dones. Te darás cuenta que antes no podías hacer algo y ahora es muy fácil. Te darás cuenta que antes no comprendías algunas cosas y ahora es muy fácil. Dios te va a levantar, te va a hacer avanzar, porque tienes la motivación correcta, el amor. Todo lo demás va a pasar, pero dice, el mayor de ellos es el amor. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 10. Aquí hay algo, el versículo 23 al 25, que nos dice, por amor, algo más que debemos hacer. Por amor a los hermanos, por amor a la iglesia, por amor al pueblo de Dios. Hebreos 10, verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí nos dice la palabra que debemos mantenernos en esa esperanza que hemos visto, que si somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos va a poner. Que si Dios nos ha dado un talento y lo ponemos a trabajar, Dios permitirá que se multiplique. Sea uno, sea dos, sea cinco, los que sean, Dios los va a multiplicar. Dios se va a sentir complacido con nuestra labor, porque estamos poniendo lo que hemos recibido, lo estamos aplicando correctamente. Estamos trabajando para Él, haciendo su voluntad, y Él nos va a premiar. Que dice aquí que mantengamos esa fe, esa esperanza, porque Dios no nos va a defraudar nunca. Pero luego nos dice, considerémonos unos a otros y estimulémonos. Nosotros como pueblo tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Si una persona no está actuando en amor, nosotros, sin olvidarnos de darle amor a esa persona, tenemos que hacerle ver que no está correcta su actitud,
que lo que está haciendo no es así. Dios no lo aprueba así. Entonces le estimulamos a que haga las cosas, pero con amor. Y personas que no están haciendo las obras que Dios espera, les estimulamos, hermano, póngase a trabajar para Dios, haga algo para Dios, no se quede así. Dios va a venir cuando menos espera, te va a pedir cuentas un día. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y como dice allí, debemos exhortarnos los unos a los otros. Hay personas que no les gusta la exhortación, se ofenden, son muy sensibles. Les dices algo y ¿por qué me corriges? Porque te amo y no quiero que Dios venga y te castigue. Quiero que tu vida se ajuste, se ponga en línea con la palabra, para que en lugar de rechazarte, Dios te apruebe y te diga: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que no diga de ti aquel día: échenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La exhortación que viene con amor produce, porque es usada por el Espíritu Santo, produce arrepentimiento produce tristeza, para arrepentimiento, dice la palabra. Tristeza sí, pero te vas a arrepentir, vas a conocer que has fallado. Bendito sea Dios. Tenemos que aprender a exhortarnos y no a juzgarnos. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Juzgar a alguien es reclamarle como si uno fuera el juez y hasta le condenas. Y Jesús dijo: mire esa viga que hay en tu ojo, antes de tratar de quitarle la pajita que tiene al frente. Mira tu falla, que no hay amor en tu corazón y no vale de nada lo que estás haciendo, porque no estás reflejando a Dios mismo, que es amor. Nosotros tenemos que aprender a exhortarnos con la palabra de Dios y con verdad. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice, exhortarnos y recibir la exhortación. Y si la persona no comprende por qué has hecho eso, déjale pasar. Dios conoce que estás bien, entonces te dará testimonio y sabes, debes contestarle con humildad, con mansedumbre a esa persona. Algo más dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué dice allí? De hacer bien y de la ayuda mutua. Y no está diciendo de lo que te sobra, porque está hablando a nivel sacrificial. Dice: de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer bien, cuando tú tienes poco, piensa que el otro tiene menos. Entonces, de lo poquito que tienes, alivia la pena de esa otra persona, la carga de esa otra persona, y ayúdale como puedas. Haz bien. Es un sacrificio el hacer bien, ayudarnos mutuamente. Recuerda que somos miembros del mismo cuerpo y necesitamos ayudarnos, colaborarnos. En la parte que alguien está en deficiencia, si tú estás en exceso, qué bendición. Pero no fue para ti solamente ese exceso, es para que compartas con los otros que no tienen. Es muy importante, hermanos. Y ahora pensamos, ¿qué tenemos? Podemos decir: oh, Dios me ha bendecido tanto. Qué bueno. ¿Para qué te ha bendecido Dios tanto? ¿Para que lo pases bien en esta tierra? ¿Para que disfrutes de toda la creación de Dios? ¿Te olvidaste del amor y de la misericordia? ¿Te olvidaste de que Dios te quiere usar como instrumento para bendecir a otros menos favorecidos? Cuidado si utilizas mal aquello que Dios te ha dado. Voy a ir al libro de Primera de Timoteo y voy a terminar en Primera y Segunda de Timoteo. Algo más que el Señor nos quiere decir. Primera de Timoteo capítulo 6,
Aquí habla ahora a aquellas personas que han recibido de parte de Dios abundantes bienes materiales. Y sí, qué bueno es saber administrarlos, qué bueno es guardar para tu descendencia. Dice que los padres deben acumular herencia para los hijos, qué bueno, pero solo para ellos, solo para ti, solo para tu familia, solo para los que te aman, los más conocidos. Dice aquí, 1 Timoteo 6, verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Allí está. A los ricos, a los que viven una vida holgada, qué bueno que vives así, porque Dios te lo ha dado. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Dios te lo ha dado para que lo disfrutes. Sí, qué bueno. Pero dice, no pongas ahora en las riquezas tu esperanza. Tu esperanza no está en lo que tienes en el banco, en lo que tienes en la bolsa de valores. Tu esperanza no está en lo material, porque eso se puede desvanecer. Cuando menos esperes, ya no está allí. Tu esperanza debe ser siempre puesta en Dios, que fue que te dio lo que tienes y te puede seguir dando mucho más, porque es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de su plenitud. Aleluya. Pon tu esperanza en Dios, no en nada de esta tierra. Tu esperanza viene de Él. Él es que te tiene aquí. Dice el verso 18, otro mandato para los ricos: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Personas que tienen mucho, tienes una gran oportunidad de atesorar gran fundamento arriba, de atesorar en los cielos. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Aquí hay polilla, aquí hay ladrones, aquí se pierde, se lo roban, se daña. Pero atesóralo en el cielo. Allí no se pierde, allí nadie lo roba, allí no hay polilla, allí no se daña, allí Dios te lo tiene guardado para entregártelo aquel día. Cuando te diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ahora vaya a recibir todo lo que usted ha acumulado. Dice, atesora tesoro allí. Mira lo eterno. Dice que echen mano de la vida eterna. Si crees que estás viviendo bien en la tierra, no conoces el cielo. No se compara el bienestar de esta tierra con lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Piensa en lo eterno. No creas que si eres generoso con alguien, ahora vas a perder. Al revés, vas a ganar, porque lo estás invirtiendo en un banco cuyos intereses no tienen medida, el banco del cielo. Sé generoso. Usa las cosas que Dios te ha dado para ayudar a otros. Y verás cómo Dios te multiplica lo que Él te ha dado. Verás cómo Dios hace que eso poquito que tú creías que eras mucho, Dios dice, eso es poquito. Esos 5 talentos no son nada para lo que tengo para ti. Aleluya. Pero es muy importante que hagamos lo que Dios dice que debemos hacer. Debemos conocer para qué Dios nos ha dado los dones, los talentos, los bienes, las cosas que tenemos. Porque nada hemos creado, nada hemos fabricado, todo lo hemos recibido. Termino en el 2 de Timoteo, primero en el capítulo 3 y un versículo en el capítulo 2. Porque hay algo más que Dios nos ha dado. Es su palabra bendita. Dice
Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha dado la escritura. ¿Qué estamos haciendo con ella? Es un tesoro que no tiene manera de medir su valor. ¿Qué estamos haciendo con este tesoro? ¿Cómo la recibes, la escritura? Toda ella ha sido inspirada por Dios y es útil. Es más útil que cualquier libro de ciencia. La escritura es útil para todas las cosas, dice, para enseñar, redarguir, instruir. ¿Cómo usas la escritura? Ya la tienes. ¿Cómo la usas? ¿La tienes allí para el día que vienes a la iglesia? ¿La tienes allí solo para de vez en cuando hojearla? ¿O la estás usando para aprender más, para asimilar más lo de Dios, para tener más inteligencia de las cosas de Dios, más entendimiento? ¿Cómo estás usando lo que Dios te ha dado? Porque a todos nos ha dado la escritura. Termino con este otro versículo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte delante de Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Dios espera que nosotros usemos bien la palabra de verdad. Cuidado con manipular la palabra. Como Dios la mandó a escribir, así, hermano, es suficiente. Dios es Dios y sabe por qué precisamente usó esas palabras. ¿Por qué precisamente usó esos ejemplos? Entonces, usa bien la palabra de verdad. Pídele a Dios sabiduría, inteligencia, ciencia, profecía. Pídele a Dios que te muestre qué Él quiere enseñarte o qué Él quiere enseñar a otros usándote a ti como maestro. Pero que sea Dios que te dirija. Nunca uses la palabra para sacar provecho propio. Nunca lo hagas. Nunca uses la palabra para manipular a nadie, para tratar de conseguir prebendas, para tratar de hacer que ellos hagan lo que tú quisieras. Mucho cuidado, porque Dios te va a pedir cuentas. Vendrá el Señor que te dio los dones algún día y te va a pedir cuentas. El día que no esperas, a la hora que no imaginas, y ya sabes lo que puede pasar. Si no eres un fiel servidor, entonces hay serios problemas en tu vida. Permita el Señor que en este día todos nosotros podamos tener esa inquietud, ese deseo de ser hallados, aprobados por Dios. Que si el Señor viniera hoy a pedirnos cuenta, si el Señor nos dijera que este es el día donde nos presentamos ante Él, y ya veremos qué va a decir el Señor. Y si no fuera hoy, y es que nos está dando una oportunidad nueva para que enderecemos nuestro camino, para que actuemos correctamente, para que apliquemos los dones de la manera precisa, para que procuremos hacer su voluntad. Entonces, gloria a Dios, porque quiere decir que esas fallas Dios las quiere borrar, perdonar, y ahora es que Dios dice, quiero solo decirte, bien hecho, buen siervo y fiel. Quiero aprobarte, quiero que hagas lo que tienes que hacer. Te muestro la voluntad, dice el Señor, que su voluntad para que tú la hagas. Nos está dando el Señor una nueva oportunidad. No la menospreciemos, aprovechémosla. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Sea el Señor ayudándonos. Recuerda, tienes muchos talentos de parte de Dios. Las excusas no valen.
Lo que sea que te detenía, que tú tenías tranquilidad porque decía, Dios me conoce, porque te conoces que te va a juzgar, porque Él sabe lo que te dio y lo estás menospreciando y escondiendo. El pueblo de Dios necesita el uno del otro. La obra de Dios necesita de ti. Todos los que tú ves que estamos sirviendo, algún día empezamos y nadie creíamos que podíamos hacer algo para el Señor. Pero empezamos, miramos que había necesidad, el Señor nos dijo, no sabes nada, pero te voy a enseñar. Y cuando tú te dispones, Dios entonces usa tu vida, porque Dios quiere usarte a ti también, hermano, hermana. No lo olvides, no te menosprecies, pero tampoco te compares con otros. No mires al que tiene muchos dones como que ese sí pudo. Ese uno que Dios te dio puede llegar a ser más grande que aquel que el otro tiene. Si eres fiel, si piensas en su obra, si piensas en su cuerpo. Otra vez, no estamos hablando a nivel individual, hablando de cuerpo, de iglesia, de hermanos, que Dios espera que usemos lo que nos ha dado para bendecir a otros, porque Él nos va a recompensar. Vamos a orar y primero pídele al Espíritu Santo que te muestre qué hay en ti que no está siendo usado correctamente, que no estás aplicándolo en tu vida en beneficio de otros como Dios ha querido. Y no estás entonces haciendo su voluntad. Pídele al Espíritu Santo que te muestre. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado y también de justicia y de juicio. Pero redarguye de pecado, y si no eres rebelde, más bien reconoces que sí, eso es verdad. Sí, Señor, ahí yo fallé, tú dices. Sí, Señor. Luego pídele perdón a Dios y dile a Dios que ya más no le vas a fallar, no le quieres fallar más, y Dios te va a perdonar. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces todo lo que nos has dado. Tú eres el dador por excelencia. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, y lo tenemos. Tenemos aún más de lo que creíamos que podíamos tener. Y están escondidos allí esos dones, esos talentos. Y hay otros con necesidad de ellos, y nosotros te estamos fallando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. ¿Cuántas veces tu pueblo ha pecado, Señor? Porque ha detenido la gracia hacia otros, llevarle el bien a otros, mostrar misericordia y amor a otros. Perdónanos, Dios, esas fallas, perdónalas, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, nos amparamos en la justicia de Cristo y no en la nuestra. Y te damos gracias porque tú nos perdonas. Y en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, revélale a tu pueblo qué cosas tiene. Revélale a tu hijo, a tu hija, Señor, qué le has dado. Que sepa que ya lo tiene. No tiene ni que pedirlo, más bien usarlo. Pedir orientación de cómo es que debe hacer para hacer tu voluntad, Señor. Revélale. Espíritu de Dios, bendito Espíritu, consolador nuestro, que nos guía a toda verdad. Habla a tu pueblo, Señor. Llena del conocimiento de tu gloria estas vidas, oh Padre, y que ellos todos puedan reconocer que tú les has dado la capacidad y que tú les vas a dar el respaldo para multiplicar lo que ya tienen, para que puedan darte gloria
cuando les pidas cuentas, Dios. En tus manos estamos, Dios. En ti esperamos. Queremos ver tu gloria en cada una de nuestras vidas. Presentémosle al Señor esta canción con todo el corazón y reconoce esta oportunidad nueva que Dios nos da y saquémosle provecho para la gloria del Señor. Amén.